con el tema La identidad redentora mercedaria. Recibimos a Fray, que está con nosotros, Fray Fernando Díaz. No les digo el currículo porque ya lo conocen. Bienvenido. Gracias. Muy bien, bueno. Pues ya lo dijo el padre Martín, el tema que vamos a tratar ahorita es la identidad redentora mercedaria. Yo creo que en las evaluaciones que hemos venido haciendo, la cuestión de la identidad ha jugado un papel muy importante, ha estado en el centro, ¿no? La identidad que brota, por ejemplo, de la formación. Identidad, ¿qué entendemos por identidad? Esa correspondencia, por decirlo así, institucional. Es decir, me siento parte de algo. Y no solamente parte, como ya también lo decía el padre Martín, una parte, por decirlo así, decorativa, una parte desde afuera, sino que me siento parte desde dentro de esa institución. Si hablamos de identidad, por ejemplo, podemos poner un pequeño ejemplo que nos va a ser muy fácil de comprender. Cuando nosotros somos aficionados de, por ejemplo, de un equipo bueno, a ver, por ejemplo, los Pumas, no entra en nuestro ejemplo, le vamos a un equipo como los Pumas, tampoco Tijuana entra. Nosotros nos identificamos con una serie de elementos que constituyen el ser parte de, ¿no? Como por ejemplo, que pudiéramos poner, hablando de un aficionado, de una aficionada a un equipo de fútbol. Llega, las porras, los colores, el conocer a los jugadores, incluso conocer la historia, ¿no? del equipo, ¿no? De dónde es, cuántos campeonatos ha ganado, incluso saber por qué se llaman así, por qué los Pumas son los Pumas, o los reboceros son los reboceros en la Piedad, ¿no? Todo eso nos va dando cierta cohesión, nos va haciendo sentirnos parte de. El sentir parte de nos llevará también a experimentar un sentimiento. Si ganan, me voy a sentir alegre porque yo me siento parte de. Si pierden, me voy a sentir triste. Eso es la identidad, el sentirnos una parte fundamental, una parte importante de esa institución, de ese equipo, en nuestro caso, de la orden. ¿Y qué es lo que a nosotros nos hace sentirnos parte de la orden de la merced? ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Qué es lo que identifica a la orden en general? Eso es lo que vamos a tratar hoy, la identidad redentora. Y para saber qué es la identidad redentora, qué consiste, pues es que vamos a hacer un pequeño análisis teológico. A mí me surgió esta pregunta hace algunos años. ¿Qué quiere decir ser redentor? ¿Qué es un redentor? Y entonces me puse a investigar. Vamos, todos tenemos nociones, desde luego. La palabra redención, premio redención, redentor, redimir, son cosas que escuchamos mucho en la Biblia, en la liturgia, ¿no? Lo escuchamos mucho. Y tenemos más o menos una noción de qué es. ¿Qué? Pero yo me pregunté, ¿será cierto esto? Que yo creo que es redimir. ¿Tiene que ver esto con el carisma mercedario? Y entonces me puse por ahí a investigar y es lo que vamos a compartir un poquito. ¿Okay? Para empezar, creo que hemos de recordar que la identidad mercedaria, eso que nos hace ser parte, que nos hace identificarnos con la orden, eso que compone el ser de la orden, tiene tres grandes ejes. A mí me gusta llamar tres pilares de la espiritualidad mercedaria, que seguramente ustedes ya saben, ¿no? ¿Cuáles son los tres pilares de la espiritualidad mercedaria? Cristo Redentor, María de la Merced y Pedro Nolasco. ¿Okay? Si a muy grandes rasgos los podemos decir. Entonces,
Cristo Redentor como pilar, como fundamento de nuestra espiritualidad, tiene una centralidad muy importante. La actividad de los mercedarios es definida así. Lo que nosotros hacemos es redimir. Lo que Cristo hizo fue redimirnos. De modo que, si tú redimes, eres un redentor. Si Cristo nos redimió, es un redentor. Si nosotros redimimos, somos redentores. La cuestión redentora está en el centro de nuestra acción mercedaria. Por eso es que tenemos que saber qué es redimir. ¿Okay? ¿Qué nociones tienen ustedes sobre lo que es un redentor, sobre lo que es redimir? Les digo, ya todos lo hemos escuchado, todos tenemos más o menos una idea. Y vamos a comprobar. ¿Qué es redimir? ¿Qué es un redentor? Juntar gente. Juntar gente. Que libera. Tiene que ver más bien con liberar. Dar nuevo valor. Darle, alguna acción, alguna acción. Exactamente. Redimir literalmente significa rescatar. Es regresar algo a su condición original. Eso es regresar algo a su condición original. Algo que era por una cuestión X se perdió, y redimir es regresarle a esa condición original, a lo que originalmente era. ¿Okay? Pero redimir está muy ligado con una cuestión, con una situación social, que es la esclavitud. ¿Ah? No se ocupa la palabra redimir para significar cualquier tipo de, digamos así, de rescate, sino que tiene que ver más bien con el rescate de una persona que ha sido hecha cautiva o una persona que ha sido hecha esclava. ¿Okay? Es donde más bien se usa esto. Por ejemplo, si nuestro perrito se nos fue a un hoyo, está atorado, y lo sacamos, no decimos, redimí a mi perrito, lo rescaté. La palabra redimir está utilizada más bien en este contexto de esclavitud. ¿Ah? No lo utilizamos generalmente para otro tipo de rescates. ¿Qué es la esclavitud? ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud es estar privado de la libertad. Privado de la libertad. Vamos a introducir aquí un primer elemento. Según el libro del Génesis, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. ¿Okay? ¿Y eso consiste en qué? ¿Qué quiere decir que somos imagen y semejanza de Dios? ¿Que Dios está igual de perfecto que nosotros? ¿Cómo? Sí, pero ¿en qué nos parecemos a Dios? ¿En qué, perdón? A ver, fuerte, firme. En la caridad. En la caridad. Más o menos. Dignidad, sí. ¿Y en qué consiste esa dignidad? Somos libres. La imagen y semejanza de Dios consiste en la libertad, que nos hace capaces de amar. ¿Ah? Libertad y amor es lo que nos hace imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? Y esto, como decía la hermana, nos da entonces dignidad. Por ser imagen y semejanza de Dios, en la libertad y en el amor somos dignos. Tenemos la dignidad de ser esto, de ser imagen y semejanza de Dios. ¿Okay? ¿Qué pasa entonces si no hay esto?
Entonces no nos parecemos a Dios y no tenemos dignidad. Si nos falta la libertad, perdemos nuestra dignidad de hijos, porque estamos perdiendo lo que nos es propio. Estamos perdiendo lo que nos caracteriza. Entonces la esclavitud, que nos quita la imagen y semejanza de Dios, nos quita desde luego la dignidad. La esclavitud es restarnos dignidad, por decirlo así. Es disminuir nuestra dignidad. Y el modo de rescatarla, pues será devolviéndonos la libertad. Ahora, la esclavitud, sabemos, es una condición real, es una condición material real. La esclavitud no es una cuestión, en un primer momento histórico, no es una cuestión psicológica, no es una cuestión espiritual. ¿No? Históricamente se habla de esclavos, de personas que no pueden utilizar su libertad física. Personas que están obligados a hacer lo que ellos no quieren. No estamos hablando de una libertad, les digo, psicológica o espiritual, como lo pudiéramos entender hoy. El pecado es esclavitud. Históricamente no. ¿Sí queda clara esta distinción? Entre una esclavitud real, concreta, y una esclavitud psicológica, espiritual, moral incluso. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque lo que vamos a entender nosotros por redentor no surge en un contexto de estas esclavitudes espirituales o morales. Surge en el contexto de una esclavitud real y concreta. De estos seres humanos que han sido obligados a trabajar para otros seres humanos, sin que ellos lo quieran. ¿Sí? Entonces, ahí han perdido su dignidad porque no pueden trabajar en lo que ellos quieren, porque el fruto de su trabajo no es para ellos, porque están obligados, porque están oprimidos por un poder externo a ellos. Esta práctica de la esclavitud fue sumamente usual y común durante miles de años, hasta hace 200 años aproximadamente, es que se prohibió esta práctica. Es que los seres humanos dijimos, eso está mal, yo no puedo hacer esclavo a alguien más, no puedo disponer de la libertad de otro, ¿no? Fue una idea que se fue generalizando. Históricamente, si vamos a un libro de historia, vamos a encontrar que fueron los franceses hace 200 años, un poquito más de 200 años, en la Revolución Francesa, los que dijeron, no estamos de acuerdo con la esclavitud, rechazamos la esclavitud. Y después, poco a poco, muchos países fueron adoptando esto. Aquí en México fue, me parece que Morelos, ¿no? En los sentimientos de la nación, la Constitución de Apatzingán, en donde rechaza la esclavitud. Así, ya después, poco a poco, cada país fue rechazando la esclavitud real, la esclavitud fáctica. Y hasta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, a mediados del siglo XX, es que todos los países se supone que rechazan la esclavitud. Pero esto que les estoy diciendo no es totalmente cierto. No fueron los franceses los primeros que rechazaron la esclavitud. Fueron, en cierto sentido, los hebreos. Ahorita vamos a ver por qué. Ellos ya, en cierto sentido, rechazaban la práctica total de la esclavitud. Bueno, ¿hacia dónde quiero ir con todo esto? ¿Por qué esta introducción, o por qué hablar, por ejemplo, de que la esclavitud surge en un contexto, el Redentor surge en un contexto de esclavitud real? Porque cuando yo me empecé a preguntar qué era redimir, pues encontré esto. Encontré que el Redentor es una persona que rescata a un esclavo real.
Y se utilizaba esta práctica de rescatar esclavos en algunos lugares, pero en otros no. En algunos lugares, si tú nacías esclavo, ibas a ser esclavo para toda tu vida. Y tus hijos iban a ser esclavos. Y ellos no veían mal esto. Para ellos era lo más normal en el mundo que hubiera esclavos, incluso para los mismos esclavos. Muchos esclavos no entendían que eso estaba mal. Ellos decían, bueno, pues yo nací esclavo, mi papá fue esclavo, y ni modo, nos tocó ser esclavos, ¿no? Hay sobre todo en la sociedad medieval, aquí muy medieval, hay una, digamos así, pirámide social. Si comparamos la sociedad con una pirámide, cada piso de la pirámide representa un grupo de la sociedad. Y entre más arriba estés en la pirámide, significa que eres mejor, que tienes más dignidad. ¿Ok? Entonces, pues podríamos poner hasta arriba está el rey, luego los soldados, ¿verdad? Luego los sacerdotes, luego las personas que poseen algo, los trabajadores, y hasta abajo los esclavos. Aquí podemos ver trabajadores libres y los esclavos. ¿Ok? Era parte de la sociedad. Estaba bien que hubiera esclavos. Ellos y todos los demás necesitaban esclavos. Hasta que de repente llega, como les dije hace un rato, esa conciencia de que no está bien. Pero bueno, eso es a lo que voy. Los hebreos fueron un pueblo de esclavos. ¿Recordamos la historia del Éxodo? Fueron un pueblo de esclavos, liberados por Dios a través de la acción de Moisés. Esta condición de esclavos liberados es lo que condicionó que los hebreos después no reprodujeran la esclavitud dentro de su estructura social. ¿Por qué? Porque Dios, a través de las distintas leyes que les dio, les decía muchas veces: cuando ustedes tengan tiempo, en vez de ver a la señorita Laura, léanse el Pentateuco, los 5 libros de la Biblia, y ahí van a encontrar que en muchas ocasiones Dios les reitera esto que voy a decir a los hebreos: no esclavices, porque acuérdate que esclavo fuiste en Egipto. Tú ya sabes lo que se siente ser esclavo. Sabes que no es nada bonito. Entonces, no le hagas a otros algo que tú sabes que no es bueno. ¿Okay? Esa es la condición por la que los hebreos no tenían, en cierto sentido, esclavitud como en otros pueblos. ¿Okay? Los otros pueblos tenían ciertas prácticas para que los esclavos dejaran de ser esclavos. Si el esclavo ahorraba dinero, y claro, le pagaban por su trabajo, y si él ahorraba lo suficiente para comprarse, para pagar su libertad, al amo lo podía hacer y quedaba libre. Si el amo tenía especial predilección por el esclavo, decía: este me cae muy bien, y como me cae bien lo voy a dejar libre, pues se podía, quedaba libre. Pero no eran cuestiones usuales. Les decía hace un ratito, ¿verdad? Si naciste esclavo, esclavo naces, y salvo que te tocara la suerte de tener estas dos opciones para liberarte, pues bueno, corrías con suerte, si no, ni modo. En el pueblo hebreo hubo, por esta prerrogativa de la que hablábamos hace un rato, una posibilidad para los esclavos. Primero, los hebreos sí tenían esclavos, aunque no al estilo de los otros pueblos. Sí hubo cierto tipo de esclavitud, sí, pero tuvo sus características muy propias. Vamos a encontrar a lo largo del capítulo 25 del Levítico que Dios les dice a los hebreos: no se vale ser esclavos
de entre ustedes. Ahí está la primera condición. Si van a tener esclavos, pero que no sean hebreos, que sean de otro pueblo, entre ustedes no sean esclavos. Y si te haces esclavo a alguien de otro pueblo, de otra nación, no lo trates como tal. Trátalo más bien como a un trabajador libre, aunque sea tu esclavo. Esa es la característica de la condición de los esclavos israelitas. Por eso no podemos hablar de una esclavitud hebrea propiamente, que no tenía las mismas características de las condiciones en otras sociedades. ¿Ok? Entonces, también había la posibilidad para que estos, digamos así, semiesclavos hebreos recobraran la libertad. Pero para saber cómo podían recobrar la libertad hay que entender por qué nos hacían esclavos. Porque si ya dijimos que el pueblo hebreo era un pueblo liberado, sería ilógico que entre ellos hubiera esclavos. Todos habían sido hechos libres. Habían sido hechos libres. Y entonces no tenían esta estructura como las demás sociedades en donde había esclavos, naturalmente. ¿Cómo es que podría haber esclavos entre ellos? Por dos causas: por guerra y por deudas. Por guerra, desde luego, eran los extranjeros. Cuando los hebreos luchaban con otro pueblo, hacían cautivos. Ya tenemos la noción de cautivo, ¿no? Algún soldado, algún combatiente del ejército contrario que yo cazo, que yo me lo llevo para debilitar al ejército enemigo. Yo me lo llevo y ya sabré qué hago con él. Cautivo de guerra. Y los esclavos por deudas no eran solo extranjeros, sino también eran extranjeros y hebreos. ¿Qué pasaba con esto? Si tú tenías una deuda muy grande y no tenías para pagarla, ¿qué hacemos hoy si tenemos deudas? Si no tenemos para pagarlas, vendemos el coche, vendemos la casa, vendemos lo que se pueda, ¿verdad? Con tal de pagar lo que debemos. Bueno, pues resulta que los hebreos tenían también esa práctica. Si ellos tenían deudas, pues empleaban lo que estaba a su alcance para saldar lo que debían. Pero había veces en que los bienes materiales no les alcanzaban y tenían que venderse ellos mismos, juntamente con sus bienes, para pagar lo que debían. Y es así como se hacían esclavos. Compadre, yo te debo, pues aquí estoy. Y eso era muy bueno para la persona que había prestado. ¿Por qué? Porque se iba a ahorrar trabajo, ¿no? Pues aquí tengo a disposición a esta persona que me debía y ahora lo voy a poner a trabajar por mí, ¿no? Lo voy a poner a cosechar por mí. Yo ya no voy a hacer nada. Entonces era muy bueno que alguien que me deba me pague consigo mismo, con su propia vida. Esos eran los esclavos por deudas. Ya hablamos hace un rato de las prerrogativas que Dios les pedía a los hebreos cuando tenían esclavos. Tiene esclavo, pero trátalo bien. Ve por él, llévalo al médico cuando se enferme, dale de comer bien. Trátalo más bien como a un trabajador, no como un esclavo. Bueno. Estos esclavos se podían liberar cada 6 años, en el año del jubileo. En el año del jubileo. En el año sabático. Cada 7 años, según la ley de Dios, se tenía que declarar un año sabático, es decir, un año de descanso, en donde no se trabajara, ¿no? En donde se dejara descansar la tierra, a los animales. Y también en ese año se tendría que liberar a esos esclavos. En el año sabático. Y además, también se podía hacer cada 50 años, ahora sí, en el año del jubileo. ¿Se acuerdan que en la mañana les pedí que tuvieran bien presente el texto que leímos en la primera lectura? A ver si alguien nos hace el favor de leer por ahí. Isaías 49, que leímos en la primera lectura hoy.
restaurar la tierra, para volver a ocupar los lugares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pasarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Seir. Griten de alegría, cielo, regocíjate, tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Gracias. Bueno, en el centro de este texto que escuchamos, se nos ha narrado algo que se hacía en estos años, en el séptimo año y en el año 50, en el año sabático y en el año jubilar. ¿Qué se hacía? Se perdonaban las deudas. Si yo te había pagado mi deuda con un pedacito de terreno, no solo te lo devolvía, sino que desaparecía, se supone que tenía que desaparecer toda propiedad. En estos años, si este era el terreno del pueblo de Israel, y a lo largo de esos 50 años nos lo habíamos dividido, yo te había comprado, tú me habías comprado, en el año 50 se borraban todos los límites, todas las propiedades, se repartía todo, de modo que todos volvieran a tener lo mismo en el año, por decirlo así, 51. Es decir, se volvía a repartir todo en partes iguales. Por eso se le llamaba ese año el año jubilar. ¿Por qué? Porque daba alegría que te dieran de nuevo lo que habías perdido si ya no tenías nada, ¿no? Era un año de alegría. Se perdonaban las deudas, se repartía de nuevo la propiedad, se descansaba. Era un año que causaba alegría. ¿Okay? Jesús en Lucas 4:18 dice que Él ha sido enviado para proclamar el año del jubileo de Dios. Un año donde pase todo esto. Un año donde haya alegría. ¿Para quiénes? ¿Se acuerdan que dice Jesús? Yo fui enviado para traer alegría a los pobres, para liberar a los cautivos. Nos han traducido como vine a evangelizar a los pobres. Y creemos entonces que Jesús les va a ir a dar catecismo a los pobres. No está diciendo eso. La traducción tendría que ser: vine a traerles una buena noticia a los pobres que les va a alegrar. ¿Qué mejor noticia para los pobres? Decirle, oye, te van a regresar eso que habías perdido, eso que habías empeñado, por decirlo así. Además de la actividad, ¿no? Desde luego. Entonces, eso es lo que significa el año jubilar, ¿no? En donde los esclavos podrían quedar libres o que cada quien podía retomar lo que había perdido. ¿Okay? Pero resulta que esta propiedad no se tenía a nivel individual. Mi cachito de tierra no lo tenía yo para mí, como hoy tengo mi casa para mí o mi coche para mí. La propiedad en Israel se tenía en dos dimensiones: la beta y la misma. Esto es lo que más o menos entenderíamos como familia, y esto es la tribu. ¿Ah? Digo más o menos porque hoy para nosotros la familia es... ¿Qué compone hoy una familia? Papá, mamá y los hijos, ¿verdad? La verdad de los hebreos no era eso propiamente.
era mucho más amplio. La familia hebrea eran papá, mamá, hijos, primos, abuelitos. Hoy, desde luego, siguen siendo parte de la familia, ¿no? Tenemos lazos familiares, los vemos, nos reunimos, ¿ah? Pero no eran los lazos que tenían estos en la Bet Am. Eran lazos mucho más profundos. ¿Por qué? Porque toda esta familia tenía una misma casa, tenían una misma tierra. O sea, si yo me caso con alguien, me llevo a mi esposa a vivir a la casa de mis papás. Ahí vivimos con las esposas de mis hermanos, porque a mis hermanas se las han llevado sus esposos a otras casas, ¿no? Pero yo vivo en la casa de mis papás con mi esposa, con mis hermanos, con sus esposas y con sus hijos. De modo que vivimos mucha gente en una sola casa y tenemos un solo negocio para todos ellos. ¿Ah? Un solo negocio. No es que yo, mi esposa, tenga mi negocio como hoy es común, por decirlo así. La Bet Am tiene una dimensión mucho más amplia. Y luego la Mishpaja, que es como la tribu. Hoy ya no vivimos en tribus, pero ellos sí. Y la familia y la tribu tenían la propiedad en general, es decir, no había una propiedad personal. Si yo perdía algo, no estaba perdiendo algo mío, estaba perdiendo algo de mi familia, de mi tribu. Esto nos va a ayudar para entender la figura que se llama Goel. ¿Ah? El Goel, ¿sí se ve bien? Goel. ¿Qué es el Goel? El Goel es alguien de estos de aquí que va a ayudar a otro alguien de aquí que ha puesto en riesgo la propiedad de la familia. Fulanito de aquí, vamos a ponerle que se llama Joaquín. Le ha pedido 3 toros a alguien más de la tribu, pero de otra familia que se llama ahí. Se los ha pedido prestados y Efraín le dijo: te los presto para que pues, los trabajes, para que te ayuden en la yunta, ¿no? Para que los uses como sementales con tus vacas, no sé. Pero resulta que después Joaquín decidió hacer una fiesta y mató a esos toros. Y cuando Efraín se los pidió, ya no tenía con qué pagárselos. Y entonces Efraín le dijo: entonces págame con el equivalente de tu familia, con un terreno de tu familia. Y entonces Joaquín dice: no, mejor, luego mi familia no te va a querer dar mi terreno, mejor te pago conmigo mismo. Alguien más de la familia va a ir con Efraín y le va a decir: no te quedes con mi pariente, mejor yo de mis propios ahorros te voy a pagar lo que te debe él. Ese alguien más se llama el Goel. El Goel es un pariente cercano. Esto hay que tenerlo bien en cuenta, es un pariente cercano que paga las deudas en su familia. ¿Queda claro lo que es el Goel? Sí. Bueno. Cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, esta palabra, Goel, y todo lo que tiene que ver con Goel, no sabían los griegos cómo traducirlo porque ellos no tenían esta institución. Esto era parte solamente de los hebreos. En los griegos no había un familiar que pagara las deudas de sus familiares para evitar que fueran esclavizados o ya habiendo sido esclavizados, para rescatarlos. Entonces los griegos, cuando tradujeron, dijeron: ¿cómo vamos a poner en griego Goel? No tenemos ninguna palabra que equivalga a Goel. Pues lo que más se parezca, vamos a ponerle litros 3.
griego significa rescatador. Pero resulta que, entre otras muchas palabras, también encontraron otra que es padán. Y dijeron, ¿y cómo vamos a pasar padán al griego? Pues también como litrostés. Y se confundió lo que significaba pada con lo que significaba goel, pero ya en griego. ¿Qué pasó aquí? Que al decir dos términos distintos con una misma palabra, se perdieron cosas características de este. ¿Qué era lo característico del goel que lo distinguía del pada? La solidaridad. El pada no era familiar. El pada era cualquier persona que hacía una buena obra rescatando a alguien más. Puede ser familiar o no. En cambio, el goel necesariamente tenía que ser un familiar. Tenía que estar vinculado por lazos de sangre. ¿Okay? Eso es lo propio del goel, la familiaridad sanguínea. Pero litrostés también, litrostés y pada, les digo, es lo que hacía cualquier persona en cualquier cultura, rescatar esclavos. O si yo era un esclavo y a mí mi amo me había querido dejar libre porque le caía muy bien, él había sido para mí un litrostés, un padán, pero no un goel, porque no era mi familiar. ¿Ah? Hay que tener en cuenta que lo propio del goel es que era familiar. Había un lazo de sangre. Los israelitas se sentían parte del pueblo, parte de Dios, se sentían familiares de Dios. Por eso vamos a encontrar que en muchas partes del Antiguo Testamento ellos dicen que Dios no es su padá, no es su redentor, es su goel, es su familiar cercano que los ha rescatado. No es cualquier persona, es alguien muy, muy cercano. A Dios, sobre todo en Isaías, en Jeremías, se le va a definir así como el goel de Israel. ¿Por qué? Tuvo que pagar Dios algo por su pueblo. Vamos a ver, todavía no nos encontramos con Jesús, todavía los israelitas antes de conocer a Jesús, a Dios ya llamaban goel, a Dios. El goel, como lo vimos ahorita en la institución real, tenía que pagar algo por su familia cercana. ¿Qué pagó Dios por Israel? Todavía Jesús no existe para ellos. Dar unas obras para otros. ¿Cómo? Dar unas obras para otros. Pero eso no fue un pago. No pagó nada. Simplemente le llamaban así porque ellos entendían que había lazos de familiaridad y que Dios estaba dispuesto a todo por su pueblo. ¿Sí? ¿Queda claro? No le decían así porque Dios haya pagado algo por ellos, no pagó nada, simplemente sentían una cercanía muy, muy grande con Dios. ¿Sí? Dios, lo escuchamos en la primera lectura de aunque algunas madres se olviden de sus hijos, yo no me voy a olvidar de ti. Ese es el grado de familiaridad que Israel sentía con Dios, el de una mamá, que hay muchas mamás, ¿no? Y saben, han experimentado en carne propia el amor hacia un hijo. Eso es lo que Israel sentía con Dios, que Dios le quería como una mamá. Por eso le llamaban así. Es nuestro abuelo, es nuestro, hoy decimos, es nuestro valedor, ¿verdad? Dios es mi
amado, está dispuesto a dar todo por mí. Por eso digo que es mi bueno. Y luego tenemos un gran problema, que fue lo que a mí me conflictó, y por eso empecé a investigar esto. Y dije, bueno, si esto es un Goel, ¿qué tiene que ver eso con Cristo en la cruz y el cuarto voto de la merced? Aquí no se habla ni de sangre, ni de sacrificio, ni de dar la vida por nadie, ni de matarse por nadie. ¿Por qué Jesús le llama entonces Redentor? ¿Por qué nuestro cuarto voto mercenario de sangre o de redención? Como que no me suena mucho esto. Y empecé a investigar por qué a Jesús le llamaban sí, Redentor. Y la primera gran sorpresa que me llevé es que, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Pues me encontré que en los 27 libros del Nuevo Testamento, en ninguno le llaman Redentor a Jesús. No hay ni una sola vez en el Nuevo Testamento en donde se le asigne este título a Jesús. La única vez, hay una única vez en donde se utiliza la palabra Redentor, me parece que es en Hebreos, y no está hablando de Jesús. Está hablando de Moisés. Peor para mi presencia. Entonces, ¿por qué a Jesús después le empezamos a llamar Redentor? ¿En qué consiste la redención de Jesús? Porque los mercenarios somos redentores por Jesús. Todo esto que dije ya media hora fue solamente como una introducción para entender que era un Goel, que era un redentor en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ya estamos viendo ahora que en el Nuevo Testamento a Jesús no se le da el título de redentor. ¿De dónde salió entonces eso? Y luego, ¿por qué los mercenarios somos redentores también? Como Jesús. Eso es lo que a mí más me conflictuaba. Si Jesús no es redentor en la Biblia, entonces ¿por qué decimos los mercenarios que somos redentores como Jesús? Y entonces casi perdí mi fe en mercenario. Pero, por eso me puse a investigar, para ver cómo justificábamos esto. Y fue así. Jesús es redentor no porque haya pagado algo, sino porque se hizo pariente cercano de los seres humanos. Descubrí que entonces Jesús no es redentor por haber muerto en la cruz. No me vayan a apedrear, yo sé que esto no es como que muy fácil de comprender, ¿verdad? Pero es así la cuestión. Jesús no es propiamente redentor por haber muerto en la cruz. Jesús es redentor al estilo hebreo. Jesús es Goel, no es Litrostes. No es un redentor griego que paga dinero para rescatar a alguien. Es un redentor hebreo, es decir, es un pariente cercano, capaz de dar todo por sus parientes. Ahí está la clave. La solidaridad que brota de la familiaridad. Vamos, yo no soy familiar sanguíneo de Jesús. No. Pero en la antropología teológica, la cristología, sabemos que en el momento en que el Verbo se hizo ser humano, asumió la totalidad de nuestra naturaleza. Y decimos la redimió. Al hacerse ser humano, se hizo nuestro familiar, aunque no tengamos lazos de sangre directos. Pero al compartir la humanidad ya estamos siendo pues parte de la misma raza, por decirlo así, de la misma tribu humana. Y ahí radica este goelato de Jesús para con nosotros. Ahora, ¿dónde queda aquí la cruz? Porque entendemos muchos de nosotros que Jesús es redentor por haber muerto en la cruz. ¿Dónde queda en todo este rollo la cruz? Pues la cuestión es que Jesús
en ese parentesco que tiene con nosotros, es capaz de hacer como hacían los bueyes antiguos, de sacar algo de sí mismo para pagar la deuda de su pariente. Jesús ha sacado algo de sí mismo para darnos a nosotros. Otra cosa que yo encontré aquí es que no teníamos precisamente una deuda. No teníamos deuda. Para justificar el por qué a Jesús se le dice Redentor, un santo, muy sabio, se llama Anselmo de Canterbury. Anselmo hizo todo un tratado muy grande y nos contó que los seres humanos teníamos una deuda con Dios. Esa deuda es el pecado. Nosotros le debemos a Dios ¿qué? No le debemos el pecado, Él no nos prestó el pecado. El perdón que da desobediencia. Debemos el honor. Con nuestro pecado, Dios ha quedado ofendido, su honor ha quedado disminuido. Y entonces hay que restituirle ese honor. La deuda que tenemos con Dios es una deuda de honor. ¿Y cómo le vamos a restituir el honor a Dios? Cuando tú ofendes a alguien, y no sé, voy a poner un ejemplo muy burdo, muy burdo. A una chica que va por la calle, alguien le dice, ¡ay, ella es una fácil! ¿No? Y todo el mundo escucha, y dice, ¡ah! ¿No? Entonces el honor de esa chica queda disminuido. ¿Cómo restituir el honor a esa chica? A la que yo he evidenciado ante todos. Hoy le pido perdón y digo a los demás, no es cierto lo que dije, no me creen. Entre humanos es muy fácil restituir el honor. Pero ¿sabe cómo vamos a restituirle el honor a Dios? Y San Anselmo dijo, bueno, pues como estamos en deuda con Dios y Dios como que está bien enojado con nosotros, no sé de dónde sacaron eso los padres de la iglesia, porque Jesús nos vino a decir todo lo contrario, ¿verdad? Que no estaba enojado con nosotros, pero bueno. Está bien enojado con nosotros, no va a querer algo de nosotros. No va a aceptar que un ser humano le restituya el honor. Tiene que ser alguien que no sea ser humano, porque a los seres humanos no nos quiere ver ni en pintura. Pero a la vez tiene que ser un ser humano, porque fuimos nosotros los que lo herimos. Y entonces no va a aceptar el perdón de alguien que no sea de nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Dios, según San Anselmo, fue que Él mismo se hizo ser humano para que así se cumplieran estas dos condiciones. Que la satisfacción a su honor viniera de alguien que no es de suyo un ser humano, y a la vez viniera de alguien que sí es un ser humano, Cristo. El Verbo hecho está satisfaciendo el honor del Padre. ¿Y cómo? ¿Cómo va a satisfacer el honor del Padre? Sufriendo en la cruz. Porque yo creo que San Anselmo, todos los santos padres de la iglesia que tenían esta visión teológica, estaban imbuidos de su entorno religioso. Para los paganos, ¿cómo? Y para los mismos judíos, ¿cómo podías aplacar el enojo de Dios? ¿Qué había que hacer para aplacar el enojo de Yahvé en el caso de los judíos, o de cualquier Dios en el caso de los paganos? ¿Qué tenían que ofrecerle? Sacrificios, había que mandarle al borreguito, ¿no? Las palomas, el cordero, los toros. Y con el olor, ellos creían que con el olor de
quemar la grasa de estos animales, la divinidad se iba a calmar, se iba a apaciguar. Eso era lo que creía. Y esto permeó desde luego en la mentalidad de los primeros teólogos cristianos. Y dijeron, ese, digamos así, esa falta que hemos hecho al honor de Dios se va a calmar matándole a alguien. Pero ahora ya no un borrego, sino alguien tomado de los mismos que han hecho la falta y a la vez de alguien distinto a quien ha hecho la falta. Por eso que decía que Dios no nos va a aceptar nada porque está bien enojado con nosotros. Si nosotros, digo esto lo estoy diciendo de una manera así muy burda y muy sencilla, ¿no? Si nosotros vamos a los evangelios, nunca vamos a encontrar que Jesús nos presente un Dios que esté enojado, ¿verdad? ¿O sí? No. Que yo me acuerde, no. Al contrario, la gran parábola del Padre Misericordioso, ¿no? Parábola del Hijo Pródigo, que nos presenta un Dios que esté molesto y que le exija al hijo, ¿sí? Te llevaste la herencia, ahora me la pagas, si no, no entras a casa. Al contrario, hasta le hacen una pachanga. Entonces, en el Evangelio, que yo recuerde, hoy por ejemplo, el Evangelio de Juan decía, mi Padre no juzga nada. Lo escuchábamos esta mañana. Mi Padre no juzga nada. Entonces, desde luego, los primeros teólogos cristianos estaban muy imbuidos de su entorno religioso, de estas ideas, y trataron de darle a la muerte de Jesús un sentido. ¿Por qué murió Jesús? Bueno, pues porque habría que satisfacer el honor de Dios. Y por eso es redentor, porque Él pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios. Pero resulta que la teología contemporánea se ha dado cuenta de que no teníamos como tal una deuda y que Dios no exigía, en todo caso de que hubiera deuda, no exigía ese tipo de pago. ¿Por qué nosotros no creíamos? Alguna vez ya me habrán escuchado por ahí, no creíamos en Tlaloc ni en Huitzilopochtli, que necesita sacrificios humanos para estar tranquilo. Al menos Jesús nos ha mostrado un Dios totalmente distinto. Entonces, la cuestión de Jesús Redentor es la cuestión de la familiaridad con el género humano, la solidaridad, y aquí entra en donde los mercedarios hacemos clic con Cristo Rey, la radicalidad de su entrega. ¿Qué es radical? Es total, todo, sin quedarse nada, sin guardar nada. Radical es alguien muy extremista, así, total. Así fue Jesús. Es un Goel radical. ¿Okay? Y la cruz es la mejor expresión de su radicalidad. Jesús sabe, hermanas y hermanos, Jesús sabe que tiene una misión, que el Padre le ha dado una misión. Y consciente de eso, Él se hace así bien radical. Es decir, esto es de Dios, y como es de Dios, yo no me voy a guardar nada, no voy a escatimar esfuerzos. De todos modos, si me lleva un rasguño, confío en que Dios sabrá utilizar ese rasguño para algo. Y confío en que Dios sanará ese rasguño. Esa es la lógica de Jesús. Voy derecho y no me quito. Y si me pegan, Dios se desquita. Esa es la lógica de Jesús. Yo hago lo que el Padre me pida, su radicalidad. Aquí hay que entender algo también. Si no creemos en Huitzilopochtli y en Tlaloc, sino que creemos en el Padre de Jesús que no pide sacrificios, entonces ¿por qué Jesús murió en la cruz? ¿Y qué tiene que ver la cruz con la radicalidad de Jesús? Por su misericordia. Por misericordia. Por su misericordia. Por su entrega, por su radicalidad. Claro. La cruz de Jesús es la mejor expresión de su radicalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Jesús sabe que lo que está haciendo no
menos no a muchos, no a los poderosos, no les está gustando. Si yo voy con el padre provincial y le digo, padre, usted es un tal, ¿por cuál? ¿No? Padre provincial. Su padre provincial es muy misericordioso, pero esto que estoy diciendo es un ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Es un supuesto. Me diría, soy eso. Te vas a África y me dice, pues no, mi padre provincial, otro, en un supuesto. Y es lo que hizo Jesús. Él les echó en cara a los poderosos, ¿no?, sus errores, y los poderosos, desde luego, no se iban a quedar de brazos cruzados. Pero Jesús sabe que lo que está haciendo no es él, es el Padre, ¿no? Entonces dice, bueno, pues no me importa, yo tengo que cumplir la misión de mi Padre, aun cuando mi vida quede en riesgo delante de los demás. ¿Sí? Y le dice Pedro, es que si vamos a Jerusalén te van a matar. Mira que están diciendo cosas que no les están gustando. Mejor vámonos a regresar a tu pueblito, a Cafarnaúm, y allá sigues diciendo todo lo que quieras. Que si vas a Jerusalén te va a ir mal, Jesús, no vayas para allá. ¿Qué dice Jesús? Esto es de mi Padre y tengo que ir allá a Jerusalén, a donde están ellos, para decírselos en su cara. Pero que te van a matar. Si me van a matar, que me tengan que matar, ni modo. Ya Dios hará su parte. Por lo pronto a mí me toca cumplir mi parte. Entonces en la cruz Jesús está expresando su entrega total al proyecto de Dios. No porque Dios necesitara que Jesús muriera de ese modo. De hecho, Dios no quería la muerte de Jesús de ese modo. Y el mejor testimonio de eso, ¿cuál es? La resurrección, ¿verdad? En la resurrección, Dios nos está diciendo, yo no quería que me lo mataran, y menos así. ¿Sí? Entonces, ¿la cruz de Jesús tiene sentido? Claro que tiene sentido. ¿La cruz de Jesús es salvífica? Claro que es salvífica. ¿Pero por qué? Porque todo lo que estuvo antes de la cruz, ¿no?, es lo que le da ese sentido. O sea, la cruz no es salvífica por sí sola. ¿Sí entendieron la razón? No es salvífica porque fuera necesaria, porque Dios quisiera la sangre de la cruz. La cruz es salvífica por todo lo que hay detrás de ella, por toda esta entrega de Jesús, por toda esta generosidad radical, total y extrema para con los seres humanos. ¿Sí? Se necesitaba también derramar la sangre, ¿no?, para que se pactara esa nueva alianza que cierra Jesús. Entonces sí se vuelve necesaria la cruz para que su pan, ya detrás del pan, y sea realmente su cuerpo, y el vino su sangre, ¿no? Claro, esto es una cuestión ya más bien en sentido litúrgico. Las cartas del Nuevo Testamento tratarán esto más bien en himnos litúrgicos, ¿no?, en himnos rituales y celebrativos. Será el contexto que le darán desde una cuestión más bien festiva. La que se ya viene después. Sí. Bueno, yo por lo que aprendí o sé, que Dios Padre no quería que su Hijo muriera de esa manera, que no quería que se derramara su sangre. Pero también Jesús, igual que todos nosotros, tuvo la decisión y libre albedrío. Y es lo que tenía que hacer algo para seguir evangelizando y seguir reconciliando al Padre. Pero que si tenía que pasar de esa manera, que fuera así. Y tanto está que en el momento en que él le ora a su Padre, le dice que pues haga la voluntad de él, pero esa no era su voluntad, ¿no? Simplemente una decisión que tomó el riesgo, que tuvo miedo. Claro. Sí, la falta de explicar. Ya dijiste tú la palabra clave, asumió el riesgo. Meterse en la lógica de Dios implica un riesgo.
Y Jesús quiso correr el riesgo, su propia libertad. Y esa libertad le llevó a que le dieran cuello. Voy a hacer una comparación muy burda y que no tiene desde luego a lo mejor cabida, ¿no? Pero salvemos las distancias de lo que voy a decir. Una señora se pone a investigar de la casa chueca del presidente y la callan. La corren de sorpresa por andar diciendo eso. Va más o menos por ahí. Solo que la cuestión de Jesús es mucho más profunda, es universal, ¿no? Y tiene que ver con nuestra salvación. Lo de la señora de la Casa Blanca no tiene que ver con nuestra salvación, y no es universal. Pero a Jesús, la cruz es el precio, es el riesgo que Jesús tuvo que jugar con tal de hacer presente el reino de Dios, con tal de hacer presente la voluntad de su Padre. A mí me gusta mucho ver la cruz, ver a Jesús crucificado, para darme cuenta, para mí ver a Jesús crucificado es un reclamo, es un decir, no debe de haber ningún crucificado más en la historia. Es decir, así, hijos de la fregada, en mis palabras, no tiene que haber, esto no se tiene que repetir. Dice Pablo que en la cruz se manifiesta la gloria del Padre. Y la gloria del Padre es eso, hermanas y hermanos. La gloria del Padre es querer el bien de sus hijos. Por eso en la cruz el Padre grita, no quiero lo mismo para mis hijos. No quiero lo mismo que le hicieron a Jesús para los demás. La cruz es reclamo, la cruz es riesgo. La cruz es la radicalidad del Goel Jesús. ¿Okay? Y ahí es donde nosotros los mercaderes hacemos clic con Cristo Redentor. Ahí es donde está la esencia de nuestra identidad, expresada en un cuarto voto. ¿Ah? ¿Cuál es el cuarto voto? El mercedario es dar la vida si fuera necesario, así como Jesús. Nos dicen nuestras constituciones originales, como Jesús. Eso es lo interesante. Jesús es Goel por su solidaridad con la humanidad, por hacerse familiar. El mercedario se hace solidario, se hace cercano de los cautivos. ¿Ah? No de cualquier manera, sino al estilo de Jesús, con radicalidad. Y echa la carne al asador toda. No se queda nada, ni siquiera su propia vida. Así como Jesús dijo, a mí no me importa que me maten con tal de hacer la obra del Padre. El mercedario vive ese mismo espíritu de Jesús Goel, su Redentor, y dice, yo quiero que mi hermano sea libre, aun cuando mi propia vida quede en riesgo. Y la clave es precisamente esto, cuando sea necesario. Cuando sea necesario. ¿Por qué? ¿Por qué digo que esto es la clave? Porque si nosotros entendemos lo redentor ligado necesariamente al sufrimiento, estamos desvirtuando todo esto. O sea, lo redentor no es sufrimiento necesariamente, ¿sí? Porque esa es la concepción que tenemos, ¿no? Jesús nos redimió. Luego sangre, cruz, clavos. El mercedario redentor, martirio. No precisamente, ¿sí? La cruz de Cristo y el martirio de los mercedarios es la expresión de la radicalidad redentora con la que viven siempre. La cuestión redentora no es una cuestión de sangre, sino es una identidad para cada instante de la vida, que en algunas ocasiones nos llevará a derramar sangre, que en algunas otras ocasiones nos llevará, por ejemplo, a quedarnos sin dormir, o a hacer otro tipo de sacrificios, a poner de mi lana para que los presos coman,
para que haya no sé qué en la parroquia. O sea, la cuestión es esa radicalidad redentora que nos lleva a salir de nosotros mismos, con tal de que aquel que ha perdido su dignidad, como empezábamos hace un rato, la recobre. No me interesa rasguñarme, no me interesa ensuciarme las manos, lo que me interesa, lo que me mueve, es la dignidad del otro. ¿Queda clara esta dinámica de la cuestión redentora? Sí. Hace un año, recuerdo que tratábamos el tema de, hablábamos del Evangelii Gaudium, ¿no? Y el Papa Francisco, me acuerdo que desarrollé yo con ustedes el número 24 del Evangelii Gaudium, ahí dice: no tengamos asco de tocar las llagas de Cristo en los pobres, ¿no? Y lo trasladábamos a nuestro contexto mercedario y decíamos: tocamos la carne de Cristo en los cautivos de hoy. La radicalidad redentora precisamente nos mueve a esto, a no escatimar esfuerzos, a no tener ascos, a no tener miedo de agacharnos, porque nos vamos a ensuciar el hábito, porque nos va a ensuciar la falda blanca, ¿no? Lo estoy diciendo de una manera metafórica, ¿no? A no tener miedo de salir, a no tener miedo de ir al encuentro. Por eso, hermanas y hermanos, este es un pilar de la merced, de la espiritualidad mercedaria, el ser redentores, ¿no? Ser solidarios radicalmente, ¿no? Miren, no es que me guste hablar mal de los demás, ¿no? Pero si comparamos o si tratamos de hacer concreto esto que estamos hablando de lo redentor como identitario de la merced, hay otra orden en la historia de la iglesia que se dedica a lo mismo que nosotros, los trinitarios, ¿no? Y ellos no tienen el elemento redentor. Se les llama orden redentora también, porque rescatan. Porque rescatan. ¿Se acuerdan de estos dos términos hebreos que utilizan? Padá y Goel. Ellos son Padá. Compran nada más. Pero en sus primeras normas ellos destinaban solo un porcentaje del dinero que colectaban para la redención de cautivos. Un Padá. Compra cautivos. El mercedario no es así. El mercedario no solo destina todo lo que ha recolectado, sino incluso su propia vida. ¿Ven la distinción entre trinitarios y mercedarios? ¿Ven lo identitario redentor? La redención, lo reiteraré muchas veces, es solidaridad radical que pone en riesgo la vida del propio redentor. No guardarnos nada para nosotros mismos. Hoy, hace unos días, el Papa Francisco ha convocado un jubileo de la misericordia. Y eso es una cuestión muy mercedaria. Miren, el jubileo de la misericordia va a ser casi todo el año 2016. A partir del 8 de diciembre va hasta del 8 de diciembre de 2015 hasta el 20 de noviembre, me parece, de 2016. Ese año la orden celebrará el año de nuestra Madre, de la Merced, de la Misericordia. Fue una cuestión providencial que coincidiera el jubileo de la Misericordia que convocó el Papa Francisco con el año de nuestra Madre, de la Merced, de la Misericordia. Y entonces esto tiene que llevarnos a todos nosotros que vivimos el espíritu de Cristo, Goel, de Cristo, Redentor, a removilizarnos, a ponernos en marcha. Hablábamos en la mañana de una evaluación, hemos hecho evaluación. ¿Qué tan Goeles hemos sido nosotros? ¿Hemos sido Goel o hemos sido Padá? El Padá da lo que puede, ¿no? Y no está obligado
lo hace por gusto. No hay una ley que le obligue. El Goel sí está obligado. Pero además de estar obligado, también lo hace por gusto. Hay aquí una doble motivación. Por ahí, cuando puedan, léanse Ruth. ¿Alguien sabe la historia de Ruth y Noemí? Ahí resulta que me parece que a Ruth se le murió el marido, ¿no? Y no tenían hijos. Esta fue una cuestión que se me olvidó decirles. El Goel tiene 3 funciones. El Goel tiene, una de las 3 funciones del Goel es rescatar, ¿no? Otra función es darle hijos a su hermano que murió, lo que conocemos como el levirato. Y la otra es vengar la sangre de su pariente asesinado. Es una cuestión que en realidad no se da, pero bueno. Entonces, en Ruth vamos a encontrar una cuestión concreta del Goel en la Biblia, ¿no? Un caso así concreto donde nos expresa la tarea del Goel y nos expresa esto que les quiero decir de que es una obligación legal. Bueno, resulta que Ruth se quedó viuda, no tuvo hijos, y entonces al Goel, su pariente más cercano, al que le tocaba pues hacerle hijo a Ruth para saldar la deuda de su hermano, no quiso, se negó, ¿no? Y entonces Boz tuvo que entrar, ¿verdad? Boz era el siguiente pariente cercano al que le correspondía. ¿Qué es lo que hacían las personas si tú te negabas a ser Goel? Exactamente. Si tú te negabas a ser Goel, te sentaban, iban y te quitaban la sandalia. Como una humillación pública, es decir, este no quiso, se rajó, ¿va? Y entonces es lo que hacen con el Goel de Ruth, y entonces le toca al siguiente pariente más cercano. Pero vean la cuestión de la obligación legal, lo distingue del otro, del padar. Es una cuestión muy arbitraria. ¿Okay? El Goel no. El Goel es una obligación legal, una obligación de sangre, una cuestión de solidaridad. Ante esto nos encontramos con muchas dificultades, pero precisamente la espiritualidad es esa moción, esa dinámica del espíritu que nos lleva a superar las dificultades que nosotros nos vamos encontrando a nivel de vida cristiana en la configuración con Cristo, y a nivel de vida mercedaria en la configuración con Cristo Goel. De modo que la espiritualidad del Redentor es la que nos va a ir haciendo que progresivamente seamos radicales en nuestra entrega. La espiritualidad es un camino, es un proceso, no es algo que se logre de la noche a la mañana. ¿Sí? La cuestión es que nos encarrilemos en ese proceso y que paulatinamente nos vayamos haciendo radicales en nuestra solidaridad con los cautivos. ¿Qué es para ustedes espiritualidad? Es bien importante que también tengamos claro eso, porque la configuración con Cristo Redentor está en este nivel de la espiritualidad. Entonces tenemos que ubicar bien ahí. ¿Qué es la espiritualidad? Pensar como Cristo, actuar como Cristo, a tratar al prójimo como lo trataría Cristo. Sí. Miren, tenemos de repente una visión muy reducida de lo que es espiritualidad, ¿no? Creemos que la espiritualidad tiene que ver con la oración exclusivamente, tiene que ver con rezar muchas veces el rosario, con ir a muchas horas santas, con leer mucho la Biblia, con ser una persona así calladita, ¿verdad? Santa, muy mística, de mucha penitencia, de mucha confesión. Ciertamente todo esto incluye o se incluye en la espiritualidad, pero no lo agota, no lo agota. O sea,
rezar mucho no es necesariamente un signo de una espiritualidad sana. Rezar poco tampoco lo es. La espiritualidad requiere equilibrios, ¿no? Pero vamos, la espiritualidad, muy bien ya lo decía, es un proceso de configuración que nos llevará a asemejarnos con Jesucristo. En la mañana, en la homilía, hablábamos de eso. Jesús es nuestro parámetro, nuestro patrón, nuestro modelo. Y la espiritualidad es el camino que nos va a llevar a eso, a lograr ese objetivo. Estamos hablando de un nivel de vida cristiana general. Cada cristiana, cada cristiano, cada bautizado tiene como finalidad, nos lo recordó, aparecida a ser discípulos. El discipulado es, ante todo, no una cuestión intelectual o académica de aprender. Decimos que, para explicar fácilmente lo que es un discípulo, decimos que es un alumno. Pero el discipulado no es un alumnado de escuela, estar tomando apuntes y aprender conceptos. El discipulado es un proceso del Espíritu Santo, por eso es espiritualidad, que nos va haciendo a imagen y semejanza de Cristo. Nos va configurando con Cristo, ¿no? Discipulado es una cuestión de espiritualidad, que si no comprendemos bien, la hacemos una cuestión espiritualoide, es decir, simulamos una espiritualidad. Y desde luego que en este proceso, en este caminar, se deben de incluir este tipo de prácticas que van haciendo de nuestro corazón una tierra fértil para irlo adecuando al proyecto de Jesús. Hablamos, por ejemplo, de esto de la oración, del acercamiento a la Escritura, la Eucaristía, la celebración sacramental, la celebración litúrgica en comunidad. Ciertamente todos estos son aspectos, pero no tenemos que reducir espiritualidad a esto, ¿no? Eso es un peligro muy grande, que puede llevarnos a una vivencia intimista, cerrada sobre nosotros mismos, sobre mí mismo, de un cierto tipo de cristianismo. Pero la espiritualidad es un proceso mucho más amplio, es un proceso más vivencial. El Papa, leía una frase de Monseñor Romero que decía: no podemos tener una religión de misas dominicales, pero semanas injustas, ¿no? La espiritualidad tiene que ver con eso, ¿no? Con ir configurando, como decía la hermana, el querer, el pensar, el actuar con Jesucristo. Es esa dinámica mucho más amplia del discipulado. Esto en un nivel de vida cristiana general. Si lo aterrizamos a nuestra vida mercedaria, entonces ya hablábamos al principio de estas tres directrices, de estos tres ejes de la espiritualidad mercedaria, es decir, cómo se es mercedario, cómo el Espíritu Santo nos va haciendo mercedarios y cuáles son los tres modelos identitarios, de identidad, que nos va a decir: ah, este fulano o esta fulana es un mercedario o una mercedaria. Hoy tocamos uno. Tocamos uno muy, muy importante, es el que le da sentido a los otros dos. Es el que le da sentido. Entonces, en tanto que yo iba apuntando lo que ustedes decían, se me iban viniendo a la mente algunos textos del Evangelio. ¿Por qué? El Evangelio es el mejor itinerario espiritual. En el Evangelio se nos expone, se nos presenta cómo es Jesús y qué quiere Jesús para nosotros, qué nos invita a vivir. Y de una manera muy concreta, los Evangelios son no itinerarios individuales. Yo creo que tenemos que acentuar mucho la dimensión comunitaria. Ustedes habrán visto que lo hice hoy. Hablé en la homilía de dar el salto a la conversión comunitaria, de no quedarnos en lo individual. Desde luego, lo reitero, la conversión comunitaria es fruto de la conversión de los corazones individuales, ciertamente que sí. Pero hemos de dar este paso. Entonces, los evangelios son también itinerarios de vida
eclesial. Son itinerarios de vida comunitaria. No es nada más para que tú vivas bien como un buen cristiano, no. Es para que aprendamos a vivir en comunidad. Si ustedes ponen atención a estos episodios en los que los discípulos están peleando por quién es el mejor, ¿no? O quién es el primero, quién se va a sentar a la izquierda, quién a la derecha, esos son los itinerarios de vida eclesial que el Evangelio nos está proponiendo. Entonces, en cuanto iban compartiendo lo que pudieron detectar, a mí me venía a la mente: ¿por qué no le buscamos a cada uno de estos obstáculos un texto bíblico, un texto evangélico concretamente, un texto evangélico o del Nuevo Testamento? Y desde ahí empezamos a hacer un trabajo de conversión personal y comunitaria en este discipulado, en este proceso espiritual, espiritualidad. Si hay, por ejemplo, confrontación entre los miembros del grupo, porque fulana dice una cosa y fulana dice otra, vamos a buscar qué nos diría el Evangelio ante eso. Si tengo problemas en casa, estoy seguro, me viene ahora a la mente un texto, ¿qué nos diría Jesús en ese momento? Me ha venido a ver si ustedes la tienen. A ver, si tú dices, no, yo tengo que hacer cosas en mi casa, ¿qué nos diría el Evangelio? ¿Se acuerdan del texto? Ocúpate de mis cosas que yo me ocuparé de las tuyas. Ahí hay uno, ¿cuál más? Marta, María. ¿Cuál más? Hay otro. Que los muertos entierren a Busca primero. ¿Se acuerdan? Señor, déjame ir a enterrar a mi padre. Entonces, yo estoy seguro que si se llevan de tarea esto y se propone empezar este itinerario de conversión espiritual, en el Evangelio encontrarán un tip, encontrarán ayuda para ver, a ver qué me diría Jesús, porque es muy fácil que yo se lo diga a la presidenta de la fraternidad, es muy fácil que yo se lo pueda decir al padre, pero a ver si lo voy a decir a Jesús, confrontándolo con el Evangelio. Y ya, vamos a ver, como dice Pablo, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz, espada de doble filo, es decir, que corta de tajo. Entonces, yo les invitaría a que no dejemos de lado este proceso de la espiritualidad, ¿sí? Y que pongamos manos a la obra, que no nos quedemos con cosas en las nubes, es decir, una evaluación más y ahí está, y ahí se queda bien bonito en el pizarrón, ¿no? De tarea, yo les invitaría a que hiciéramos esto. Traten de copiar, si es que no lo han hecho, y ahí en una... No se ve. ¿No se ve? Ahorita al último los podemos dictar, ¿qué les parece? Pero es lo que dijeron las Para personas. apurarnos. Ahí en una... en una ida en el micro, ¿verdad? Se van buscando en la Biblia, o mientras esperan la cita en el hospital, pues ahí ya pueden ir buscando en el Evangelio. Ajá. Ya muchos dijeron que iba a decir, pero no la casa. Bueno, quisiera terminar compartiendo con ustedes una comparación, por decirlo así, que la teología mercedaria ha hecho entre la redención universal, es decir, lo que hizo Cristo con toda la humanidad, y la redención o las redenciones o la acción redentora que desde San Pedro hasta los mercedarios y mercedarias de hoy hacemos. ¿Ah? Quiero empezar esta breve conclusión diciéndoles algo. Los mercedarios somos redentores por dos cosas: porque rescatamos cautivos, literalmente, como cualquier redentor. ¿Se acuerdan que al principio de la tarde hablábamos de que cualquier persona podía rescatar cautivos, esclavos, en cualquier contexto social, que se hacía en Roma, en Grecia, en Egipto? Bueno, los mercedarios hacemos eso. ¿Ah? Rescatamos cautivos, regresamos personas
que han perdido su libertad a su condición original de libres. Entonces, de un modo material, real, liberamos esclavos, somos redentores. Pero también no somos cualquier tipo de redentores. Somos redentores al estilo de Jesucristo, Goel, y eso es lo que nos da nuestra especificidad. Ese es lo que nos da nuestro punto clave, lo que nos distingue o tendría que distinguirnos. No somos cualquier tipo de redentores, lo somos según Jesús Goel. ¿Ah? Y bueno, entonces vamos a ver la redención de Jesús Goel. Esto que voy a decir está basado en un texto que se considera el testamento espiritual de San Pedro Nolasco. Sabemos que San Pedro Nolasco no nos dejó nada escrito, y si nos lo dejó, pues no sabemos dónde está, ¿no? Ya tenemos muy claro eso. No necesitaba dejarnos nada escrito más que el testimonio de su vida. Es el mejor de todos los escritos que pudo haber dejado. Bueno, pero algunos años después de su muerte, la orden, los frailes, empezaron a estructurar el testimonio que Pedro Nolasco les había dejado y elaboraron el primer conjunto de normas que llamamos constituciones, normas de vida para los frailes. Estas normas, nuestras primeras constituciones, son del año 1272. Nosotros las conocemos así como las constituciones de 1272. También les decimos las constituciones primitivas, o también les decimos las constituciones amerianas, porque el maestro general que las proclamó se apellidaba Amer, Fray Pedro de Amer. Entonces las conocemos así como las constituciones amerianas. Bueno, este texto tiene un proemio, son unas cuantas hojitas de pura teología mercedaria, en las cuales nosotros encontramos una síntesis hermosísima de lo que es la identidad mercedaria. Esto le vamos a decir proemio de las constituciones de 1272, o ha sido esto interpretado como el testamento espiritual de San Pedro Nolasco. Y entonces, a partir de este texto, que no lo voy a leer, simplemente voy a leer algunos fragmentos y decir cómo a partir de aquí se compara la redención universal con las redenciones o la acción redentora, la obra redentora de los mercedarios. En primer lugar, la redención universal, en primer lugar, ambas proceden de la voluntad y de la misericordia de Dios. Tanto lo que hizo Jesús para salvarnos, como lo que hacemos los mercedarios y mercedarias hoy. ¿Qué nos dice el texto respecto a esto? Dice: así como Dios Padre de misericordia y Dios de todo consuelo y dador de alivio en toda tribulación, por su gran misericordia y por su gran piedad, envió a Jesucristo, su Hijo, a este mundo para visitar a todo el humano linaje que se hallaba como en cárcel, cautivo en poder del diablo y del infierno. Esto respecto de la redención universal. Dios ha enviado a Jesucristo para redimirnos del pecado. Y luego, respecto de la redención mercedaria, nos dice este texto: así, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por su misericordia y por su gran piedad, determinaron fundar y establecer esta orden. Ha sido la misericordia de Dios la que envió a Jesucristo para redimirnos, y ha sido la misma misericordia de Dios la que instituyó, fundó nuestra orden. La merced no es un deseo de Pedro Nolasco. La merced es un deseo de Dios que se realiza por medio de María y Pedro Nolasco. De hecho, históricamente,
Pedro Nolasco nunca tuvo la intención de fundar una orden religiosa, ¿no? Al menos no la atestigua así nuestra tradición. Él durante 15 años fue un laico que pasó rescatando cautivos así como laico, y no se atestigua que haya querido fundar una comunidad como tal al principio. Lo hubiera hecho desde un principio. Su finalidad fue rescatar cautivos. Después, su propio proceso le exigió, ¿no? Y a través de esta experiencia mística se le exigió la fundación de una orden, pero no era propiamente lo que él quería. Él, obediente, él en este camino de discipulado, en este camino de mística, de espiritualidad, se hizo dócil a lo que Dios le pedía y fundó la orden. Esto viene entonces de la misericordia de Dios, no es un deseo propiamente humano. 2. Se realizan en la historia por una persona concreta. La redención universal, dice el texto, Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para visitar a todo el humano linaje. Y de la redención mercedaria nos dice el texto, de la cual disposición constituyeron servidor, mensajero, fundador y adelantador a Fray Pedro Nolasco. Pedro Nolasco es el nuevo redentor. Hoy el nuevo redentor. Y con Pedro Nolasco cada mercedaria y cada mercedario somos nuevos redentores. Salvando las distancias, desde luego, no somos redentores en el nivel de Jesucristo, en el alcance, en la profundidad, no lo somos. Somos a su estilo, pero no en su nivel. ¿Okay? 3. La finalidad de ambas es la liberación de una esclavitud concreta. La redención universal, nos dice el texto, para visitar y librar a todos los amigos que le estaban esperando en la cárcel de limbo en poder del diablo. Y la redención mercedaria, dice, para que los frailes trabajen de buen corazón y de buena voluntad con toda obra buena en visitar y librar a los cristianos que están en cautividad. La redención universal libera del pecado. La redención mercedaria libera de la esclavitud material concreta. 4. Implica la entrega de la vida. La redención universal se realizó así, nos dice este texto. Jesucristo, que es verdadero Dios y hombre verdadero en una sola persona, sufriendo por nosotros muerte y pasión, visitó y libró a los que están en el infierno. Y la obra redentora mercedaria. Todos los frailes de esta orden estén siempre alegremente dispuestos a dar sus vidas. 5. La redención de Nolasco se arraiga teologalmente en la de Cristo. Aquí está el punto de identificación entre nuestros ser redentores con el ser redentor de Cristo. ¿Por qué? Que la redención universal, nos dice este texto, se hizo con la fe de Jesucristo, nuestra redención mercedaria más bien, se hace con la fe de Jesucristo, con esperanza de su salvación y con verdadera caridad de Él. Y así como Jesucristo la dio su vida por nosotros, a fin de que en el día del juicio, sentados a la derecha, por su gran misericordia seamos dignos de oír aquella dulce palabra que con su boca dirá Jesucristo: vengan, benditos de mi Padre, a recibir la herencia para ustedes preparada. ¿Okay? Lo que hace Nolasco, lo hace movido por la caridad de Jesucristo. Ahí es donde entra en contacto estos dos pilares de la espiritualidad mercedaria: Cristo Redentor y Pedro Nolasco. El Pedro Nolasco nos enseña a imitar a Cristo Redentor. Y luego, por último, María colabora en ambas. De la redención universal nos dice el texto: Jesucristo tomó carne de la gloriosa Virgen Santa María para visitar a quienes estaban cautivos en la cárcel del infierno. Y de la redención mercedaria nos dice: esta orden es llamada Orden de la Virgen María de la Merced de la redención de los cautivos de Santa Eulalia de Barcelona. Al hecho de ponerle un nombre mariano a una orden, se está implicando ya
la intervención directa de María. No le han puesto este título de orden de Santa María nada más porque sí. Se lo han puesto porque los frailes que escribieron esto reconocen y heredaron de Pedro Nolasco este reconocimiento de que la Madre de Dios ha tenido intervención directa en la fundación de la orden, así como la tuvo una intervención directa en el nacimiento de Jesucristo. Estos son los puntos comunes, los puntos de encuentro entre ambas redenciones, la redención universal y la redención mercedaria. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuál es la tarea? Sí. Y es cierto, ¿cuál es? Que tenemos que sacar Exactamente. Entonces, ahorita mismo vamos a dictar ambas. Y nada más quisiera hacer también una precisión que tiene que irnos moviendo. Yo creo que ya nos estamos situando la mayoría de nosotros en este ámbito del cual voy a hablar. Aquí, alguien de ustedes apuntaban. ¿Dónde está? Especificidad pastoral. Decían, no sabemos ni qué hacemos. Yo sí quisiera, y ustedes se habrán dado cuenta, yo recalqué en varias ocasiones que el Redentor, hablando de manera genérica, redime cautivos de una esclavitud concreta, real. Que los redentores históricamente no rescataban cautivos de cautividades psicológicas, ¿no? Morales, espirituales, sino que era gente esclava de verdad. Lo mismo el Redentor Pedro Nolasco y sus compañeros durante 600 años. ¿A qué voy con esto? Esta es una percepción muy mía que yo quisiera compartir con ustedes. Y desde mi punto de vista creo que es hacia donde debe de tender la conversión estructural de nuestro servicio pastoral. Hubo un momento en donde los cautivos que atendía Pedro Nolasco dejaron de existir. Ya me bien. Fue en 1824 la última redención que realizó la orden. 1824. Hace casi 200 años. Y entonces, durante estos 200 años, sin ese tipo de cautivos que Pedro Nolasco atendía, los mercedarios nos hemos preguntado, ¿y ahora qué? ¿Ahora hacia dónde? Si ya no hay cautivos, como los que atendió Nolasco. En ese proceso, ustedes ya lo saben, ¿verdad? Hemos acuñado este concepto de nuevas cautividades. Y en esas nuevas cautividades sí que hemos descubierto cautividades psicológicas, y morales y espirituales, que nuestras constituciones nos dicen hoy son más dañinas, más perniciosas, algunas de ellas, que es lo que hacía aquella cautividad que atendió Pedro Nolasco. Aquí lo que yo quisiera decirles es que tenemos que enfocarnos de verdad a las cautividades, sea como sea una cautividad material o sea una cautividad de otra índole, pero que en realidad sea una cautividad que manifieste lo específico de nuestro ser redentor. No que manifieste que somos médicos o enfermeros, o enfermeras, o catequistas, o catequistas. Yo sé que esto no nos gusta, yo lo sé. Lo digo con todo respeto, ¿no? Pero también, les reitero, desde mi punto de vista, tenemos que entender hacia algo específico en la iglesia, algo que nos caracterice y que brota desde luego de nuestra propia identidad, ¿no? Muchas veces argumentamos que nuestro apostolado mercedario
es la catequesis, o ser ministros de la Eucaristía, o estar en un grupo de liturgia. Yo creo que no. No estoy diciendo que no lo hagan, ni que se tiene que quitar. Es muy bueno, es muy productivo y se necesita para la vida de la iglesia. Pero además de todo esto que hagamos en los diversos ministerios de nuestras propias comunidades, sí tenemos que tener algo muy específicamente redentor con relación a las cautividades. Si nosotros buscamos qué cautividad trata de remediar un equipo litúrgico, ¿qué podemos responder? ¿Qué cautividad trata de remediar ¿qué podremos hablar? Un equipo de catequesis presacramental. ¿No? Yo creo que sí tendríamos que ser un poco más asertivos, ¿no? Y lo reitero, sin dejar este tipo de actividades que son muy buenas, que ayudan mucho y que son necesarias en la constitución pastoral de nuestras comunidades parroquiales, pero sí tenemos que ir hacia algo bien específico que nos haga expresar esta identidad redentora con radicalidad, ¿no? Yo creo que ya los padres, o todos, ¿verdad?, han estado apuntando esto, pero quisiera que no se me fuera a mí reiterarlo también, la especificidad redentora en relación con los cautivos de hoy, los cautivos, cualquier tipo que nos toquemos, pero que sean ellos, porque para los enfermos hay Juaninos y hay Camilos con sus laicos también. Y para catequesis hay un montonal de monjitas que se dedican a dar catequesis específicamente porque su carisma así lo dice. Ciertamente no están en todos lados. Nosotros tampoco estamos en todos lados. Pero en donde estamos, además de colaborar en lo que la Iglesia nos exija, estamos llamados ante todo a manifestar nuestra especificidad carismática. Bueno, pues les agradezco el tiempo y disculpen la aburrida que les